Bien, entonces, manteca al techo. Vamos a escuchar a las declaraciones que motivaron las... Vamos a escuchar primero que nada, lo que nos dejó la semana, la declaración de Mauricio Macri, Sí, y sí, recordar un poco otros audios de otros funcionarios bastante particulares. Dijo, bueno, que no se mienta, porque la invitación es clara. Sí, acá en Robledo igual fue duro. Igual Perdón, sí. cierro con esto y ya, discúlpeme. Digo, con todo el reto que estoy diciendo, o sea, es claro que el partido Bandera Vecinal fue invitado, participó, estuvo, digamos, oficialmente en el evento. Nadie se llamó a engaño, no es cierto, a ver, que ingresaron, no se colaron, nadie se puede colar en la Casa Rosada, menos en un evento con el jefe de gabinete, con la ministra de Desarrollo Social. No se llama a los tupamaros salvadores de la democracia y no se le enseña a los chicos y no se miente sobre cifras. No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios que te daban sin... O sea, esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Bien, hay una cuestión, ¿no? Hoy interesante porque a veces se cuelan las respuestas de cassette. Hoy hablaba Tati Almeida a las 10 de la mañana, 11 de la mañana con Tuni Coleman en ese buen programa, en esa buena franja en realidad, que es casi lo único que hoy le queda a uno para escuchar en el AM, que es Mañana Silvestre con El Gato en la mañana y después Siempre Soy con Daniel Ternietti y Coleman. Decía, la cifra en realidad es una convención de alguna manera, es una construcción. Lo que pasa es que cuando se juega con la cifra, exactamente como en el Holocausto, se está jugando con la significancia simbólica de todo esto. Y en todo caso incorporaba algo que uno no sabía, ¿no? Porque la verdad a la que alude Mauricio Macri, las pichicatas, el tiro de cuerpos al Río de la Plata, el robo de bebés, los campos, los centros de detención, casi 600 en todo el territorio nacional, las influencias del Plan Cóndor, todas son verdades, documentadas, registradas, con fotos, con videos, con testimonios, con juicios, están en expedientes que descansan en los tribunales de la Nación, pero Tati Almeida decía, yo no la conocía, por ahí ustedes la habían escuchado, que en una conferencia de prensa en una provincia, el gobierno militar en el 78 admitía 20.000 asesinados y desaparecidos ya en el año 1978, todavía quedaban 5 años más de proceso. No sé si ustedes la habían escuchado, yo esa estadística no jamás, nunca. Sí, yo lo había mencionado una vez, que los archivos desclasificados de Estados Unidos indicaban que para el 78 sí, ya había mucho más que 8.000, 10.000 desaparecidos. Claro. Y además la liviandad con la que el presidente sale a decir que no tiene sentido debatir esto, la verdad es increíble, es sorprendente. No sé, sin comentarios, realmente uno, ¿qué puede decir ante estas declaraciones, no? Claro que tiene sentido debatirlo y hay muchas abuelas y madres para las que sí tiene sentido saber cuál fue el número de desaparecidos. Yo retomo lo que decías al principio, Rodri, obviamente retomando lo de Coleman. Me parece que no es en realidad el número, la cifra, la cantidad, porque primero y principal, si hablamos de números, también es una cuestión hasta deshumanizante, porque son vidas también. Importa una vida, 2 vidas, 3 vidas, 9.000 vidas, 30.000 vidas. Acá estamos hablando de un concepto, de una consigna que los organismos de derechos humanos enarbolaron hace 40 años y lo siguen haciendo con mucha firmeza y que han tenido cambios rotundos a nivel mundial. Y me parece que poner en duda, primero y principal, desconceptualizarlo, porque no estás hablando de una consigna, estás hablando de un número, estás hablando de cifras. Me parece que primero lo tenemos que reconocer como una consigna histórica de los organismos de derechos humanos, y cuando lo pasás a la cuestión numerológica, a la cuestión de la cifra,
primero en principal estás deshumanizando a las vidas. Y segundo en principal estás poniendo en duda, inclusive, la consigna que los organismos de derechos humanos lo han levantado. Y esto, la realidad es que no lo podemos tomar con liviandad, hay que discutirlo, hay que debatirlo y hay que señalarlo cada vez que pase, porque esto da pie, primero principal, porque es el presidente de la nación y funcionario que hemos escuchado, también están dando espacio libre para que, por ejemplo, medios como La Nación saquen editoriales reviviendo la teoría de los dos demonios y Clarín saque también artículos poniendo en duda la funcionalidad de los organismos de derechos humanos. Eso también hay que tener en cuenta, que el presidente de la nación marca agenda y sus declaraciones mucho más. Me gustaba, volviendo con el registro radial de la semana, que es una cosa que me interesa, me gustaba una entrevista que le hacían a Alejandro Grinson en la semana, donde hablaba de la barrabasada, que era decir que Macri, y yo de hecho hace varios meses lo pensaba, lo soez y lo tonto que es decir que Macri es igual a la dictadura, que es solamente, digamos, de un burro, ¿no? De un burro que no conoce, que no sabe, que tiene que ir a estudiar. Lo que pasa es que los gestos son tan fuertes, vienen siendo que desfilen los Falcon Verde, digamos, ¿no? Los ex militares en el triunfo de la guerra contra la subversión, como en la época de Menem, que se hable de guerra sucia, ni siquiera de teoría de los demonios, guerra sucia. Es como demasiado, digamos, no deja lugar, no a la defensión del presidente, sino a la mesura que uno le quiere tratar de poner a las cosas. Realmente, pues, si uno se deja cautivar y en el bochinche, en el quilombo y en la proclama, en la consigna, muchas veces puede no ser preciso, tal vez, en la caracterización, pero de alguna manera es difícil, está resultando difícil porque es muy provocador lo que hace el gobierno. Me parece que es demasiado provocador. Sí, hasta sienta también un precedente, perdón, Ivana, de que cuando se señala a Macri como la dictadura, o al grupo Macri como la dictadura, me parece que también está abriendo el juego a que fueron más actores los que participaron de la dictadura. No solo uno tiene que asociar la dictadura con los militares, porque fue una dictadura cívico-militar clerical. Sí, entonces hay que reconocer a todos los actores que tuvieron, porque de alguna manera se está haciendo cómplice por omisión. Sí, no, estaba por decir también que, bueno, esto de llamar guerra sucia en vez de terrorismo de Estado, ¿no? Tiene que ver con este juego que viene haciendo también hace tiempo, con los conceptos, los significados, la simbología, este cambio de significado de las palabras, ¿no? Como hizo en su momento con la palabra sincerar los precios, sincerar esto. Bueno, es importante escuchar y reflexionar también acerca de las palabras que utiliza para referirse a cuestiones como estas, ¿no? Nuestro volante multifunción de Incorregibles, Axel Cherem, estuvo en la Plaza de Mayo recopilando testimonios de lo que fue hoy la ronda número 2000 de las Madres de Plaza de Mayo. Recordemos siempre las rondas históricamente desde el año 1977, ¿es? ¿77? Sí, en el 77, el 77 que arrancan las rondas. 77, 2000 rondas de las Madres de Plaza de Mayo. Algunos de los protagonistas nos decían lo siguiente. Después de una semana muy controvertida en cuanto a política de derechos humanos, ¿qué sensación le deja a esta jornada histórica? Y que el pueblo tiene muy incorporada la memoria histórica, la conciencia de la plena vigencia de los derechos humanos y que no permite atropellos como los de Macri contra las madres y contra la memoria histórica de este pueblo, ¿no? Así que son días muy importantes para nosotros como sociedad. Está claro, es esta sociedad, una sociedad movilizada, una sociedad activa, que frente a un atropello como el que se quiso hacer la semana pasada, no solamente a una persona, sino a valores, sino a una trayectoria, hubo en ese momento una respuesta inmediata. Y hoy vemos esta plaza llena de gente, llena de amor, llena de compromiso. ¿Qué es lo que ocurre cuando pretenden llevarse por delante, por ejemplo, a las Madres de Plaza de Mayo? Bueno, una sensación encontrada. Por un lado, mucha preocupación por lo que considero es un cambio negativo en la política de derechos humanos, con el freno a los juicios, con la libertad de aquellos que están condenados, o por lo menos la vuelta a su casa de genocidas, de asesinos que han sido condenados. Y por otro lado, entusiasmado por la reacción del pueblo, porque veo que hay conciencia, que hay una enorme cantidad de argentinos que no quieren volver para atrás y que lo manifiestan pacíficamente pero con firmeza en las calles.
Bueno, muy importante la presencia de las madres, esta marcha 2000, la resistencia pacífica que ellas siempre han realizado, y la verdad que hay que cuidarlas y hay que mimarlas mucho, ¿no? Así que me parece que es muy importante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahí pasaban Luis Delía, Carlos Alfonso Tomada, Mariano Recalde y Gustavo El Gato Silvestre, el cantautor de las mañanas de Radio del Plata. El Converso, uno de los conversos. Uno se ponía a pensar, hace 2 años estaba en TN, pero más allá de todo, él te mostraba cierto vestigio capaz de cierto desapego de las cuestiones más radicalizadas en TN, y hoy en día es uno de los principales voceros de la oposición. Está generando en los medios de comunicación cada vez más concentrados, y la verdad que en la plaza era muy reconocido, muy abrazado, y mucha gente le agradecía por la labor que estaba teniendo. Permitime, Ivana, nos solidarizamos con los trabajadores de Radio del Plata que sostienen hace casi, van a ser 5 meses consecutivos las rondas de corte con esos 30 minutos de música en función de el no pago, la no regularización del pago de los haberes, el no pago de las cargas sociales, y muchos trabajadores que no perciben salario desde febrero. No sé cómo están viviendo, la verdad, sin cobrar. Desde febrero a marzo no sé con qué viví con el ahorro, la verdad que es imposible. Y con los trabajadores también de TN Canal 13, Canal están 13, teniendo un recorte presupuestario, y con los trabajadores de Telam, que fueron censurados, recordemos el domingo la participación de Domingo Felipe Cavallo como columnista de la agencia Telam. Volvimos a los 90. Exactamente. Bueno, eso era algunos de los testimonios que nos dejaban, ¿no? Los personajes en la Plaza de Mayo: resistencia pacífica, sociedad movilizada.